Muy buenas noches y estamos aquí en Gozarte, el gozo del arte, su programa, y yo soy su anfitrión, Guillermo Quijano, como cada semana, transmitiendo a través de la cadena tuvoxtv.com. Y gracias, por supuesto, a la participación de nuestros queridos patrocinadores, uno de ellos Pantagruel Producciones y el otro de ellos Alianza Cultural México-China AC. Y estamos aquí también gracias, por supuesto gracias a ustedes que semana tras semana nos están viendo, nos están sintonizando. Y el día de hoy, 9 de enero, antes de continuar con el programa, quiero hacer un par de menciones especiales, ¿sí? Porque estamos celebrando nuestro primer año de transmisión por Tuvox TV, ¿sí? Que empezamos las transmisiones el 7 de enero del año pasado. Ahora estamos en 9 de enero. Ya tenemos nuestro primer año y esta es nuestra transmisión número 50. Ya tenemos los primeros 50. Yo creo que ya pasamos, como dicen, el bache del primer año. Ya a partir de ahora es mejorar, mejorar, mejorar. Y por supuesto, para ayudarnos a mejorar, les invito a que ustedes que nos sintonizan, si no lo han hecho aún, se dirijan a Facebook, busquen ahí en Facebook la página Gozarte, el gozo del arte, ¿sí? Que estamos ahí presentes vía Facebook, donde pueden poner todas sus opiniones, sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, declaraciones de amor, amenazas de muerte, todo ahí lo pueden poner. O al revés, declaraciones de muerte y amenazas de amor, también, también son bienvenidas. Ahí está un servidor, quien personalmente contesta todos los mensajes y personalmente atiende la página. Y aquí estamos, dándole vida y forma a este programa. Porque sí existen promotores culturales aquí en esta bella ciudad que es Monterrey. Uno es Tuvox TV, que nos permite la transmisión de este programa, ¿sí? Y todos los que estamos detrás de esto, el productor Efraín Gallardo, en las máquinas, de técnico, de productor técnico Darío Duarte, su anfitrión Guillermo Quijano, nuestros patrocinadores, la Alianza Cultural México-China C, Pantagruel Producciones, y por supuesto todos aquellos que participan en el programa sin necesariamente ser parte fija, como nuestros invitados que han venido a hablar de cuestiones culturales, y por supuesto no menos importantes, de hecho el espíritu, la parte vital de este programa, su público. Todos y cada uno de ustedes son promotores culturales por el simple hecho de ver este programa, porque al verlo nos permiten seguirlo transmitiendo para ustedes y para todos, para todo el mundo, ¿verdad, Darío? ¿Sí? Y claro, más promotores culturales seríamos si le diéramos like a la página, y todavía más si compartiéramos la página, si compartiéramos los programas. Sabes que mira, este tema está interesante, míralo. Sabes que este tema te interesa, míralo. Sabes que esto te puede servir para algo, míralo. O sabes que simplemente está entretenido, sí, porque la cultura no tiene por qué ser aburrida. Es lo que hemos estado luchando todo este año por demostrar, y más, sí. Y bueno, aquí estamos ya con nuestro primer año de muchos, espero, de muchos, porque de ustedes depende únicamente. Y bueno, continuamos ya con el programa para hablar de diversos y muy interesantes temas, como siempre. Pero quiero hacer mención de un acontecimiento que hoy es propiamente su aniversario. No es algo necesariamente bueno, pero es algo que nos permite tomar este tema. Es nuestro ligue para tomar este tema muy interesante que hace tiempo que quería tratarlo. Que el día de hoy, 9 de enero, pero en 1431, había en Francia
un poblado llamado Rouen, que era una ciudad capital, una base para los británicos que tenían dominada Francia en aquel entonces. Pues allá en Rouen, Francia, en 1431, iniciaron en el 9 de enero las investigaciones para el juicio contra Juana de Arco. Así es, Joan of the Arc, Juana de Arco. Y que tan solo 5 meses, 22 días después, el 30 de mayo de ese mismo año, 1431, le dieron su juicio y le dieron cuello. Bueno, no literalmente, la quemaron viva en la hoguera. Entonces, el día de hoy me voy a permitir darles una breve semblanza de quién fue Juana de Arco. Yo sé que todos los presentes han escuchado sobre Juana de Arco, es un ícono cultural, es una referencia muy popular, pero a veces sabemos quién es, pero no sabemos a ciencia cierta qué hizo, nada más una idea general. Entonces, sin necesariamente dar todos los detalles de su carrera militar, voy a dar una breve semblanza general de quién fue Juana de Arco, porque pues dar todos sus detalles nos llevaría más de la hora del programa. Y la verdad es que no acabaríamos. Serían muchos detalles, pero una breve semblanza general sirve no solo para conocer mejor al personaje, para decir ya, sé quién es, qué hizo, qué le pasó, sino que también sirve como una especie de gancho para que ustedes mismos, por su propia cuenta, investiguen quién fue Juana de Arco. Quizás llegan a información interesante. Y yo sigo una premisa, que es que el verdadero maestro no debe enseñar solamente el conocimiento, sino que debe enseñar a los demás a dudar y cuestionar todo, inclusive lo que el mismo maestro les enseña. En este caso no soy su maestro, soy su conductor, pero les incito a dudar y cuestionar todo, incluso lo que se puede venir de fuentes fidedignas, de una larga investigación, porque a veces sucede, porque sí sucede, que se tenía por cierta una información durante mucho tiempo, y luego alguien que realmente se metió a investigar más profundamente descubre que no era así. Un ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo la gente creyendo que Edison era realmente el inventor de toda la retahíla de inventos que se le adjudican? A mí me tocó todavía en mi infancia que nos enseñaran que Thomas Alva Edison era de los más grandes inventores de la historia. No fue sino hasta hace 5 años más o menos en que se empezó a escuchar que no, que hubo otro personaje ahí, Nikola Tesla, ¿sí? A quien Edison le compraba sus patentes a dólar, porque Edison trabajaba en la oficina de patentes y Nikola Tesla aceptaba. Él era el verdadero genio, pero Edison definitivamente era un genio en las finanzas. Y se adjudicó todos esos inventos, aunque cabe aclarar que Edison también era muy innovador en la cuestión de negocios. La primera compañía eléctrica, la primera compañía de teléfonos, pero en cuestión de inventos, lo único que él inventó era una máquina para hablar con los muertos, que consistía en poner una parte del transmisor dentro de la tumba, y que pues obviamente nunca funcionó. Nunca funcionó porque pues la tarifa con el más allá es larga distancia muy cara, ¿no? Me imagino yo que por eso no funcionó. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Juana de Arco. Vamos a empezar dando una pequeña biografía general.
A grosso modo, Juana de Arco nació en un pequeño poblado de la región de Lorena, Francia, una región que pertenecía al departamento de los Vosgos, un pequeño poblado llamado Domremy, y no estoy cantando, así se llamaba el pequeño poblado, Domremy. Y Juana de Arco, ella decía que escuchaba la voz de Dios, que le dictaba que debían deshacerse de los ingleses, que debían deshacerse de los británicos, y cómo hacerlo. Entonces ella tuvo audiencia con el rey Carlos VII y, charlando con él, lo convenció de que debían expulsar a los ingleses del territorio francés. Claro, al principio no fue fácil, porque eso, aunque en cierto modo era lo que todos los franceses deseaban, o al menos la mayoría, pues eso era algo difícil. ¿Por qué? Porque implicaba iniciar una revuelta, una guerra, una contienda. Entonces, Carlos VII se dejó convencer por esta mujer, Juana de Arco, y pese a que era mujer y que apenas tenía 17 años, de tal manera lo convenció que encabezó el ejército real francés. Carlos VII tuvo a bien darle a una chica de 17 años en aquella época, en el año 1429, autoridad sobre el ejército real. Lo sorprendente de esto, y por qué hago tanto énfasis en eso, es que estamos hablando no solamente de su juventud, que eso regularmente implica inexperiencia, sino que el hecho es que era una mujer, y estamos hablando de una época en la que el machismo estaba presente en todo, en absolutamente todo, y darle un ejército a una mujer era algo inconcebible en esa época. Cuánto y más a una chica de 17 años. Pues empezó a darle el ejército real en varios enfrentamientos a lo largo de un año, entre 1429 y 1430. Entre ellos, el asedio de Orleans, la batalla de Payat, que tuvieron muy buenos resultados. De hecho, Juana de Arco resultó, demostrando así que las mujeres son perfectamente capaces y que no necesariamente la juventud es señal de incapacidad. Demostró esas dos cosas, situando en muy buena posición al ejército francés. De hecho, las victorias de Juana de Arco le dieron muy buena posición al ejército real francés durante la Guerra de 100 años. Tanto éxito tuvo que pudo lograr la coronación del monarca de Carlos VII. ¿Sí? Porque Carlos VII pues era rey, pero era, podríamos decir, rey sin corona, porque no lo habían coronado oficialmente. En esa época estaban dominados por los británicos. Entonces, gracias a Juana de Arco, él pudo coronarse oficialmente. Y tan agradecido estuvo que a ese pueblito de Domremy, en ese entonces había un impuesto anual sobre la corona. Era un impuesto real anual sobre la corona, en la que una vez al año todos los pueblos debían dar un impuesto fuertecito al rey, solo por ser el rey, ¿sí? Estaba tan agradecido Carlos VII que a ese pueblito de Domremy le perdonó el impuesto real anual de la corona. Ese pueblito no tenía que pagar impuestos. Y ese permiso
fue válido por 100 años. Durante 100 años no pagaban impuestos ese pueblito. ¿Se imaginan lo que es que te perdonen impuestos y no tener que pagar impuestos 100 años? Lo que te ahorras como pueblo. Y obviamente ese dinero que te ahorras te permite prosperar. Entonces, Juana de Arco realmente fue no solo un ícono cultural, no solo un ícono del feminismo, no solo un ícono contra la lucha del estereotipo de que el joven, por joven, esa fuerza ignorante e incapaz, sino que aparte fue, vamos, no solo es una heroína francesa, sino que incluso la canonizaron tiempo después como una santa francesa, aunque en la época en que ella estuvo viva no fue vista como tan santa. Obviamente los británicos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Posteriormente a que Juana de Arco logró todo eso, los borgoñeses, mandados por los británicos, capturaron a Juana de Arco. Y fue así como el 9 de enero de 1431 empezó la Inquisición con toda la investigación de las acusaciones contra Juana de Arco, acusándola, por supuesto, de herejía. ¿Y por qué de herejía? Porque ella decía que desde años antes, desde su juventud, ella escuchaba la voz de Dios. Así lo decía ella, que escuchaba la voz de Dios que le decía muchas cosas sobre cómo liderar el ejército, que debían deshacerse de los ingleses. Entonces la iglesia, obviamente con bastante mano británica, la acusaron de herejía. Y finalmente, el 30 de mayo de 1431, fue quemada viva en la hoguera. Así es como, de grosso modo, de manera general, ahora ya sabemos bien quién fue Juana de Arco. Claro, falta ver todos los pormenores de su carrera militar. Yo les invito a que nos mantengan sintonizados, porque después del corte hablaremos un poco más sobre este misticismo que rodea a la figura de Juana de Arco. En Tu Vox Televisión presentamos Grandes Maestros del Arte, con la caricaturista Beatriz Castro Castroe. Pablo Ruiz Picasso, conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador junto con Georges Braque y Juan Gris del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 2000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros, como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Continuamos con la programación de Tu Vox Televisión. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Humpreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com.
En Elite Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 83 58 38 08. Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Y estamos aquí de regreso con Gozarte, el gozo del arte. Les reitero el agradecimiento a nuestros queridos patrocinadores, uno de ellos Pantagruel Producciones y el otro Alianza Cultural México-China AC. Y este es su programa Gozarte y estamos aquí hablando de Juana de Arco. Dimos ya una biografía bastante generalizada sobre ella, pero quiero ahora ahondar sobre este punto que resulta muy interesante para los investigadores de su historia y pues para cualquiera en general, sobre esto que ella decía de escuchar la voz de Dios. No era una metáfora, no era una alegoría. Ella afirmaba que literalmente escuchaba una voz y que ella creía que era una voz de Dios. Incluso el 22 de febrero de 1431, ella declaró en Rouen, Francia, que la primera vez que escuchó estas voces, ella tenía 13 años. Ella tenía 13 años, estamos hablando de 1425. Y ella estaba en el jardín de su padre cuando de pronto escuchó una voz que al principio la asustó muchísimo porque lógicamente la primera vez y al no estar acostumbrada y digo cualquiera se asustaría al escuchar de repente una voz con total claridad que viene de la nada. Prestando más atención ella se dio cuenta que la voz venía del lado de una iglesia, ¿sí? Porque del jardín de su padre había un lado que iba hacia una iglesia y ella empezó a notar que se escuchaba con más claridad de ese lado. Eso es lo que ella afirmaba. Entonces empezó a los 13 años, diciendo que al principio esa voz le indicaba que tenía que acercarse más a la iglesia. De hecho, afirmó que la tercera vez que escuchó esa voz le pareció reconocer un ángel. Y ella declaró, y me parece una afirmación congruente, porque hasta eso, en ese punto, en esa afirmación, ella no estaba afirmando que fuera Dios, sino que dijo, yo escuchaba estas voces, yo escuchaba esta voz imponente, noble, y yo creo que era de parte de Dios. Dijo, yo creo, así está escrito en su declaración, yo creo que era de Dios. Entonces al decir yo creo, quita la afirmación. No sé si dejaría de afirmarlo como tal por la cuestión de que le estarían haciendo un juicio, pero lo que sí sé es que ella declaró que esas voces se hacían cada vez más frecuentes. Primero con algo muy sencillo, acércate más a la iglesia,
asiste más a la iglesia. Y después de un tiempo empezó a hablarle sobre que tenía que ir a Francia. Y dice en su declaración que esa voz empezó a ser cada vez más insistente con el tema de que tenía que ir a Francia, y que llegó a decirle que ella sería muy importante en el asedio de Orleans, cosa que realmente resultó cierta. Ya es cuestión de ustedes, televidentes, tomar su propia opinión. Si ella realmente escuchaba una voz, tal vez de Dios, tal vez de otra entidad, que le estaba afirmando algo sobre su destino, que resultó ser cierto, o si ella escuchaba voces por alguna especie de paranoia o esquizofrenia, y que el hecho de que haya logrado vencer en Orleans y en la batalla de Payat y en infinidad de acontecimientos bélicos fueran, por una parte, la confianza que le inspiraba, la seguridad de que Dios mismo le había dicho eso, y quizás en parte el hecho de que sí tuviera realmente capacidad estratégica militar. Otros quizá podrían decir que solamente decía que escuchaba la voz de Dios por dar cierta confianza a su credibilidad, de que Dios me está mandando, de que Dios en persona me está diciendo que tengo que hacer esto y que tengo que hacer así. Y pues en esa época, que era de mucho catolicismo y de mucha fe, el decir Dios me está diciendo algo era a la vez muy arriesgado, porque te podían condenar por herejía fácilmente, pero a la vez era como que, ¿y si realmente Dios le está diciendo esto? O sea, había ese temor que impedía mucho el darle muchas contras a alguien que estuviera diciendo eso. Básicamente los que más se atrevían a acusar de herejía eran los acaudalados, los ricos, los feudales y la iglesia, porque la iglesia era la que decía yo tengo la primicia, la batuta en cuestiones divinas, ¿sí? En cambio los campesinos solían ser más creyentes, ¿sí? Estas declaraciones que ella hacía, con el tiempo se empezaron a tomar como verdaderas. La misma iglesia, quizás por presión de los creyentes, llegó a afirmar en un punto que las afirmaciones de Juana sobre las voces que escuchaba eran verdaderas, y le aceptaron la comunicación con Dios, espiritualmente hablando, dentro del ámbito religioso. Inclusive llegaron a identificar el 27 de febrero, Juana identificó esas voces, una de ellas como la de la Santa Catalina de Alejandría y la otra como la de la Santa Margarita de Antioquía, que por un lado qué conveniente, porque en ese entonces esas dos figuras religiosas eran de las más idolatradas por el pueblo. Entonces ya no estamos jugando solo con Dios, que era la máxima autoridad, sino que aparte metiendo otras, vamos a decir, celebridades de la religión de la época. Aunque quiero hacer la aclaración que Santa Catalina era considerada como una imagen apócrifa, pero era de las más veneradas junto con Santa Margarita en esa época, y eso le dio pues mayor popularidad, mayor auge y mayor credibilidad, podríamos llegar a decir. Por desgracia, podríamos decir, porque en lo personal considero una desgracia que se pierda una vida humana, y más por una cacería de brujas, literalmente, simplemente porque la chica tenía talento para dirigir ejércitos. Seamos honestos, si ella no hubiera dicho que escuchaba las voces de Dios, los británicos habrían buscado otras razones por las cuales
condenarla, al menos aprisionarla. Digamos que el hecho de que ella decía que escuchaba la voz de Dios solamente facilitó su acusación de herejía. Pero si somos honestos, realmente Juana no le hizo daño a nadie, salvo las cuestiones bélicas pertinentes, podríamos decir, a lo que era esa revuelta francesa para liberarse de los británicos. Pero si analizamos realmente su biografía, ella no era peligrosa per se. Además que era una chica muy joven. Ella nació el 6 de enero de 1412 y murió el 30 de mayo de 1431. Estamos hablando de que la chica tenía 19 años. 19 años, 5 meses y unos cuantos más de días, ¿sí? 24 días. Pero una chica de 19 años que fue quemada viva, digamos que por el coraje de que no solamente era vergonzoso para los británicos de aquella época el haber sido vencidos por los franceses, sino que era muchísimo más vergonzoso por una mujer. Y si le agregamos que la mujer tenía solo 17 años cuando les dio santa paliza, pues no es de extrañar que los británicos estuviesen ofendidos o molestos. Digo, es algo normal en la naturaleza humana, el que a la mayoría de las personas no les gusta ser corregidas o ser vencidas. ¿Sí me explico? Y en ese entonces que el machismo estaba tan fuerte, el ser vencido por una mujer, bueno, seamos sinceros, todavía hace 15 años era algo muy vergonzoso que te golpeara una mujer o que te venciera una mujer en algún deporte, en alguna lucha o en cualquier cosa. Simplemente en echar un pulso, el que te venza una mujer hace 15 años era motivo de burla y humillación. ¿Sí? De hecho, voy a hacer la aclaración, todavía hoy en nuestros días, hace 2-3 años, hicieron un experimento en el que estaban con cámaras grabando y eran actores que estaban en la calle simulando ser una pareja. En una de las situaciones, siempre era la pareja discutiendo, uno abusando del otro, pero en una de las situaciones era el hombre abusando de la mujer. O sea, abusando al insultarla, golpearla, bueno, no necesariamente golpearla fuerte, sino simplemente el estarla humillando, insultando, diciéndole cosas. Y la gente reaccionó inmediatamente. Algunos se detenían y veían y lo miraban con cara de odio, con cara de reproche, y a ella con cara de lástima. Y algunas personas intervenían a defenderla. Pero por el otro lado, cuando hicieron el experimento al revés, era ella quien estaba insultando al hombre, y no solo insultándolo, sino agrediéndolo físicamente, golpeándolo, y el hombre de sumiso y abusado, y la mujer abusiva y golpeadora, insultativa y denigrante y demás. Y la gente no miraba con lástima al hombre, no se ofendían, no veían con coraje a la mujer, sino que veían la escena y la gente se reía. Los más discretos era como que se sonreían, les causaba gracia. Eso no solo es inequidad de género, sino que sigue siendo machismo. Ok, hemos avanzado. Ya no se permite socialmente el machismo dominante,
en el que tú puedes golpear y abusar de una mujer, insultarla y la gente te veía con respeto y decían era lo necesario y ella se lo buscó o ella se lo merecía. Ya no existe eso, ¿sí? Entonces en ese aspecto hemos avanzado y hemos mejorado contra el machismo. Pero todavía existe cierto machismo. Cierto, ya se admite el que una mujer puede ser veloz, como Ana Gabriela Guevara, o que una mujer puede ser fuerte, o una mujer puede ser inteligente. Ya se admite más. Pero todavía sigue habiendo cierto machismo en el que, pues sí, hay mujeres científicas muy brillantes, pero pues realmente ¿cuántas han sido? Han sido muy pocas. Hay gente que llega a comentar eso. Y sí ha habido muy pocas históricamente y más comparándola con el número de hombres. Pero, ¿por qué? No por falta de capacidad de la mujer, sino porque por mucho tiempo y todavía hasta hace poco, la comunidad científica, al igual que la comunidad deportiva y la comunidad política y la comunidad en general, era dominada por hombres y tenían sometida a la mujer a ciertos roles, ¿sí? Entonces, las pocas mujeres científicas que se notan en la historia es no solo porque eran brillantes, sino porque aparte desafiaron al patriarcado, así de simple. Y estamos en una época en la que apenas se está incluyendo más a las mujeres en el ámbito científico, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito político, etcétera, 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 etcétera. Pero sí todavía hay machismo. Todavía hay sesgos de machismo escondidos. Ya no se habla, ya no se dice, ya no se toca el tema, pero sí existe. Existe y se nota. ¿Por qué? Porque en ese experimento que fue hace 2 años, 3 años, sí, tú hombre, eres más fuerte que la mujer, no puedes insultarla, no puedes denigrarla, ella es mujer, es un ser humano, merece respeto, ya párale a tu cuento, ¿sí? Ok, en ese aspecto hemos avanzado, pero por el otro, el ser abusado por una mujer es visto como burla, y hacemos chistes y burlas, viejo mandilón, en tu relación la vieja manda, la mujer tiene los pantalones en tu casa, tú eres un mandilón, poco hombre, ¿sí? Eso es machismo también. El denigrar como poco hombre a alguien que es sometido por una mujer, en vez de ver a esa mujer con la misma categoría de abusiva que veríamos a un hombre. Hay machismo incluso entre las mujeres, porque las mujeres son muy dadas, en su mayoría, a que buscan hombres con ciertos rasgos estereotípicos de macho fuerte, ¿sí? Ciertas actitudes, cierto dominio. Todavía hay mujeres a las que les gusta en una relación tener un papel sumiso y un hombre más dominante. No demasiado ya en estos días, pero todavía les atrae. Y si tienen que elegir entre un hombre noble, atento, amable, caballeroso, educado, fino, con modales, que la trata bien y que la quiere bien, y que escucha su opinión y que quiere complacerla, y otro hombre que no la pela mucho, que ve a otras mujeres, que no le presta mucha atención, que domina en la relación, que decide siempre qué van a hacer, pero se pone así en un plan protector y mostrando su poderío de macho alfa. Eligen a ese. Mujeres, ese pensamiento no solo es retrógrado, no solo es un autosabotaje, porque ustedes mismas están cayendo en la trampa del machismo, sino que también es machismo,
mujeres machistas. Sí existen. No lo dicen. Y podrán hablar mucho del empoderamiento femenino. Pero que les atraiga eso en un hombre, y solo eso, despreciando a alguien que pudiera tratarlas mejor solo porque es más fino, y todavía se atreven a decir que es muy femenino. Eso es una denigración para ese chico. Es machismo de parte de ustedes, y es fomentar el estereotipo y fomentar el machismo, porque a final de cuentas, ese chico, después de muchos fracasos, ¿qué es lo que se va a dar cuenta? Que ser educado no sirve para tener pareja, que las parejas siempre buscan al macho. ¿Sí? Y eso, ¿qué es lo que va a generar? Que ese chico bueno y educado se va a convertir en un machito cabrío. Otro más. Oh, sorpresa, existe machismo todavía. ¿Quieren pruebas? La elección de Trump como presidente. Sí. Digan lo que quieran. Estados Unidos ya fue lo suficientemente progresista para tener un presidente afroamericano. Pero en la contienda de Trump contra Hillary, ¿realmente qué imperó? Sí, ciertamente hubo personas que no querían a Hillary porque no querían, porque había ciertas cosas que no les daba confianza, como los rumores de que era parte de una organización pedófila, como ciertos rumores de lo que pensaba hacer, y ellos creían, algunas personas creían honestamente que Hillary iba a ser un problema en la presidencia. Pero manejó su campaña enormidad de veces mejor que Trump. Hablemos de las personas que no creyeron esos rumores de la organización pedófila o que no tenían una opinión política firme, negativa, contra Hillary. ¿Por qué votar contra un xenófobo, radical, racista, machista, declarado, sabiendo de antemano que iba a ser la destrucción? Porque muchos de los que votaron por Trump sabían plenamente que no iba a ser lo mejor de lo mejor, pero preferían votar por él que por Hillary. ¿Realmente al pueblo de Estados Unidos le parecía mejor candidato Trump? Cierto es que muchos votaron por él porque al ser un éxito en sus finanzas personales, creyeron que sería un éxito en las finanzas del país. Pese a que en realidad no es lo mismo, el gobernar un país no es solo finanzas, el gobernar un país es 40,000 veces más difícil que un emporio de empresas, y que, pues veámoslo honestamente, trabaja más para sus intereses personales que para el país. Solamente le sirvió la silla para enriquecerse más, en perjuicio, debo decirlo, del país, de su país. ¿Será realmente que creían en Trump? ¿O será que estaban dispuestos a votar y a poner en la presidencia a un xenófobo radical, racista y boca floja, fanfarrón, con tal de no votar por una mujer? Esa es mi duda, mi pregunta. ¿No hubo machismo implicado en eso? Porque si no quieres votar por Hillary, pero si
¿Qué te inclina a votar por Trump? Esa es mi duda. Infinidad de ejemplos más que se pueden dar. Simplemente, sin ir más lejos, apenas este año, todavía no, tienen una fecha estipulada, creo que ya por junio, pero apenas este año en Afganistán se va a permitir por primera vez que las mujeres conduzcan. Por primera vez, a partir de este año, se va a permitir que la mujer vaya, haga una prueba de manejo, tome lecciones de manejo, saque su licencia y tenga su auto propio y circule sola por las calles. Apenas este año, allá por junio, van a empezar. Y yo me pregunto, ¿realmente veremos más mujeres a partir de esa fecha conduciendo en Afganistán? ¿O todavía habrá un periodo más de transición en el que apenas unas cuantas se van a empezar a atrever y la mayoría, aunque quisiera hacerlo, todavía está sometida a la voluntad del marido de que el marido no le va a permitir tomar un vehículo? Yo me pregunto eso. Entonces, ¿de qué sirvió que Juana de Arco se jugara el pellejo, literalmente? Pues pudo haberse quedado bien tranquila en su casa como campesina, casarse, tener hijos, como cualquier otra mujer, y morir de vieja, no a los 19 años quemada en la hoguera, solo por ser un éxito militar. ¿Y de qué sirve entonces que Madame Curie haya muerto de anemia aplásica al descubrir el radio? ¿Y de qué sirve entonces todos los sonetos y poemas que escribió Sor Juana Inés de la Cruz? Si todavía hay sesgos de machismo ocultos que la gente no parece tener planeado vencer. Me da esperanza el hecho de que hemos avanzado. Sí me da esperanza. Pero, ¿cuánto más tiempo necesitamos para vencer todos esos tabús? Yo sé que no es fácil vencer siglos y siglos y siglos de machismo en unos pocos años. No, todavía quedan sesgos, todavía quedan tabús. Es normal un periodo de transición en el que lentamente se van abandonando. Pero por Dios, con la cantidad tremenda de información que tenemos y con toda nuestra modernidad, bien podríamos acelerar un poco más el proceso, si ponemos de nuestra parte. Si yo, mujer, estoy dispuesta a afrontar el hecho de que un hombre no deja de ser hombre por ser educado, y que el hecho de que tenga grandes músculos y una barba cerrada y que tenga gran altura y voz ronca e imponente no significa necesariamente que va a ser un hombre protector. No sabes si el hombre delicado, noble, atento, educado, amable, al momento de un asalto, te defienda más que el musculoso, que a lo mejor te usa hasta de escudo humano. Porque ha habido casos de hombres muy grandes y muy fuertes que ante un asalto ponen a la mujer de escudo humano, o corren y se salvan ellos, o le quitan la bolsa a la mujer y se la avientan al ladrón. Sucede. Y también sucede que a veces el hombre prudente a veces no gana, pero por lo menos la defiende más. Y a veces sí gana. A veces el hombre prudente, que no es tan macho alfa en apariencia, resulta tener buenas cualidades de protección.
Sin ir más lejos, no necesitas ponerte en una situación extrema como esa. ¿Sí? ¿Cuántos machitos hay? ¿Cuántos machitos hay que son mantenidos de la mujer, que abusan psicológicamente a la mujer, que no aportan nada a la casa ni al hogar, sino que esperan que ella los mantenga solo por tener esa cara bonita ahí con ellas, y todavía encima les son infieles? Y en cambio, ¿cuántos hombres educados hay que aportan al hogar, que las ayudan a superarse, que las impulsan a ser mejores, que les permiten ser ellas, y que aún teniendo oportunidades de infidelidad son fieles? Es una forma de vencer el machismo. También, si yo, hombre, estoy dispuesto a conceder que una mujer puede ser tan rápida, tan fuerte o tan inteligente, o incluso más rápida o más fuerte o más inteligente que un hombre. El ser rápido, fuerte o inteligente no tiene que ver con ser hombre o ser mujer. Entran otros muchos factores. Y dicen que el género puede intervenir, pero en un porcentaje muy pequeño. Realmente no hay reglas escritas sobre quién es fuerte o quién es valiente o quién es inteligente. Eso es todo por mi parte. Espero que les haya sido interesante la información sobre Juana de Arco, su biografía, el aprender un poquito más sobre ella, y que nos sirvió como base para la reflexión en nuestros tiempos. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Es gozarte. Yo soy Guillermo Quijano y les deseo a todos una buena semana. Pantagruel Producciones presentó Alianza Cultural México-China AC presentó.